Pregunta número 6 del test de primera vuelta. Esta pregunta nos habla de la anatomía de la órbita. La anatomía de la órbita no ha sido muy preguntada en los últimos años, por eso pasaremos por ella muy por encima, pero hay una serie de aspectos que tenéis que tener claros. En primer lugar, aunque lo cierto es que la órbita tiene forma de cono, porque su base tiene más o menos forma circular, lo cierto es que desde el punto de vista académico siempre ha sido comparada con una pirámide, y esto es así porque compararla con una pirámide nos permite definir paredes, y por eso clásicamente se ha dicho que la órbita tiene forma de pirámide cuadrangular. La base se sitúa a nivel del plano facial y el vértice a nivel del canal óptico, y eso nos permite definir 4 paredes. Pues bien, de estas 4 paredes que tiene la órbita, hay 2 paredes que son fuertes y que es raro que se rompan en los traumatismos. Es el caso de la pared superior y la pared temporal, y otras 2 paredes relativamente frágiles que se rompen con facilidad. Las paredes frágiles de la órbita son la pared medial y la pared inferior, en definitiva las paredes que separan la órbita de los senos paranasales. Cuando un paciente tiene una fractura de órbita, puesto que las paredes que se fracturan son las paredes que separan la órbita de los senos paranasales, y los senos paranasales son cavidades aéreas, se va a producir el paso de aire procedente de los senos a la grasa de la órbita y de la periórbita, y por eso va a haber un signo que va a estar casi siempre presente, y es que la órbita va a crepitar. Por lo tanto, si hay crepitación, tenemos que sospechar que el paciente tiene una fractura orbitaria. Y a la hora de hacer ese diagnóstico diferencial entre esas 2 posibilidades, entre la fractura de suelo y la fractura de pared medial, es muy importante explorar la motilidad ocular extrínseca, porque hay algo muy típico de las fracturas del suelo orbitario, y es que el músculo recto inferior quede pinzado, queda atrapado en la zona de la fractura. Y eso explica que el sujeto no puede mirar, que el sujeto no pueda mirar hacia arriba. Le decimos al sujeto que mire hacia arriba y el ojo, bueno, puede subir, como veis en esta foto, pero el ojo malo no puede acompañarlo. Y eso es así porque el recto inferior está pinzado a nivel de la fractura. Por lo tanto, la opción incorrecta en esta pregunta es la número 4, porque las fracturas más frecuentes son las de pared medial y pared inferior, y no de pared inferior y pared lateral como se plantea en esta opción. La pregunta número 76 nos habla de las manifestaciones de la enfermedad de Graves. Ya sabéis que la enfermedad de Graves es la causa más importante de exoftalmos en el adulto. Por el contrario, la causa más importante de exoftalmos en los niños es la celulitis orbitaria. ¿Cuáles son sus manifestaciones? Pues en primer lugar, como consecuencia de la inflamación, de mecanismo autoinmune que afecta a casi todos los tejidos de la órbita, se va a producir un aumento de volumen de los tejidos orbitarios que empujan hacia afuera, por lo tanto es característica la aparición de próctasis o exoftalmos. Como consecuencia del aumento del tono simpático se va a producir una contracción del músculo de Miller. Hay 2 músculos que elevan el párpado. Uno es el elevador del párpado superior, que es controlado por el tercer par craneal, responsable de la elevación voluntaria del párpado superior, y el otro músculo encargado de controlar la altura del párpado superior es el músculo de Miller, que tiene inervación simpática. Pues bien, pues por la sobreactivación de este músculo es típico que en estas pacientes aparezca retracción palpebral. Como consecuencia de la inflamación del tejido de los músculos extraoculares, estos músculos van a aumentar de volumen, y esto es evidenciable en el TAC. Por eso, para diagnosticar a estas pacientes es muy importante pedir un TAC orbital. En concreto, los cortes coronales son los más útiles, y como consecuencia de este engrosamiento de los músculos y de la posterior fibrosis de los mismos, es frecuente que estas pacientes tengan visión doble, que tengan diplopia. La opción incorrecta es la número 4, porque la oftalmopatía histiroidea no es una consecuencia del hipertiroidismo, sino que es una enfermedad asociada al mismo, y puede aparecer en pacientes normotiroideos o incluso hipotiroideos. Por lo tanto, insisto, la opción incorrecta es la número 74.
En este caso se trata de una pregunta de tipo caso clínico. Nos hablan de un niño que viene a vernos con edema y tumefacción del párpado derecho, exoftalmos y parálisis de algunas de las facciones. Y nos preguntan por el diagnóstico. Además nos dan un antecedente interesante, nos dicen que ha tenido un catarro hace una semana. Esta pregunta se contesta de una forma muy directa porque, como comentamos hace un momento, la causa más importante de proptosis o exoftalmos en los niños es la celulitis orbitaria, y tanto la clínica como el antecedente catarral nos deben hacer sospechar, o nos confirman, mejor dicho, que el que sufre el paciente en este caso es una celulitis orbitaria, y por lo tanto la respuesta correcta es la número 3. Siguiendo con otra pregunta de patología orbitaria, la pregunta número 83, en este caso se trata también de un caso clínico. Nos hablan de un paciente que recibe un golpe, que recibe un codazo y que desde entonces presenta enoftalmos. El exoftalmos aparece en muchas patologías, ¿no? Aunque las más frecuentes son la oftalmopatía histiroidea y la celulitis, como comentábamos hace un momento, y el enoftalmos es un signo clínico más raro, vinculado de forma muy clara con la fractura orbitaria. Quiero decir que, como consecuencia de la rotura de una de las paredes de la órbita, se va a producir el prolapso de parte del contenido orbitario hacia uno de los senos paranasales, y eso es lo que conduce a que el ojo tome ese aspecto hundido. ¿Por qué sospechamos que el paciente tiene una fractura orbitaria? Pues, como decíamos al principio de la clase, porque nos hablan de enfisema. De las 4 paredes que tiene la órbita, hay 2 que son fuertes y que es muy raro que se rompan, son la pared superior y la pared temporal, y las paredes frágiles de la órbita son las paredes que separan la órbita de los senos paranasales, la pared medial y la pared inferior. Por lo tanto, la fractura orbitaria afecta habitualmente a estas paredes, y como consecuencia de que la órbita queda comunicada con estas cavidades aéreas, se va a producir el paso de aire, y por lo tanto el signo clínico que va a aparecer asociado es la crepitación. Cuando un paciente tiene una fractura orbitaria, ya por la situación clínica podemos sospechar si se trata de una fractura de suelo o una fractura de pared medial, porque, como comentábamos hace un rato, la fractura de suelo típicamente va a producir una restricción, una limitación en la elevación del ojo, porque el recto inferior va a quedar pillado, atrapado a nivel de la fractura. Sin embargo, siempre es preciso pedir un TAC orbitario, un TAC helicoidal de órbita, para valorar esta posible herniación del recto superior, que puede obligarnos, si esto es así, a tratar quirúrgicamente al paciente. Por lo tanto, la respuesta correcta es la número 83, hay que pedirle un TAC orbitario y no una resonancia. Ya sabéis que la resonancia en general es una técnica superior al TAC en muchos aspectos, pero la resonancia sirve para ver las partes blandas. Para ver el hueso es superior un TAC orbitario. Luego la respuesta correcta es la número 2.